Hoy nos vamos a sumergir en un misterio que la verdad es que te deja helado. Uf, sí. La tragedia esta del envenenamiento por metanol en Laos en 2024. Sí. Van bien, ¿no? Ese paraíso para mochileros. Exacto. Con ganas de aventura, de fiesta. Sí. Esconde una cara oscura. Totalmente. Una que a veces se cobra un precio terrible. Sí. Y lo más inquietante es que la falta de información, Es verdad. debido al hermetismo del gobierno de Laos, dificulta aún más la reconstrucción de los hechos. Claro. ¿Qué ocurrió realmente en aquel hostal? Pues sí, efectivamente, este caso nos confronta con la fragilidad de la vida, ¿no? Con lo fácil que un viaje soñado se puede convertir en una pesadilla. Totalmente. El 13 de noviembre de 2024, en el Lana Backpacker Hostel de Bank, bien 6 turistas perdieron la vida después de una noche de fiesta. Sí. La causa: alcohol presuntamente adulterado con etanol. Sí. 2 jóvenes australianas de 19 años, 2 danesas de 19 y 20, un estadounidense de 57 y un abogado británico de 28. Todos ellos unidos por el destino en una tragedia que aún no comprendemos del todo. Es escalofriante pensar que tras la fachada de un lugar exótico y despreocupado se esconde un peligro tan letal. Sí. Y lo que a mí me inquieta es la falta de transparencia, ¿no? Claro. ¿Qué se esconde tras el silencio de las autoridades laosianas? Pues las familias de las víctimas, por supuesto, exigen respuestas, pero más allá de eso, este caso nos obliga a reflexionar sobre la responsabilidad, Ya. tanto de los viajeros como de los países que los reciben. Claro. ¿Hasta qué punto somos conscientes de los riesgos a los que nos exponemos en destinos con normativas menos estrictas? Es verdad. ¿Y qué medidas están tomando para garantizar la seguridad de los turistas? Se sabe que las australianas Holly y Bianca enfermaron gravemente tras salir de fiesta y fueron trasladadas a hospitales en Tailandia. Sí. Bianca falleció allí Sí. y Holly, tras luchar por su vida, murió un día después. Imagina la angustia de sus familias recibiendo la noticia a miles de kilómetros de distancia. 2 vidas llenas de sueños truncadas por una sustancia letal que se camufla en algo tan cotidiano como una copa. Y el caso de las chicas danesas es aún más perturbador. Sí. Fueron encontradas inconscientes en el hostal después de haber enviado mensajes a sus amigos describiendo cómo llevaban horas vomitando sangre. ¿Te imaginas la agonía, la desesperación de esas chicas atrapadas en una situación tan terrible? Es un detalle que nos hiela la sangre y que pone de manifiesto la crueldad del envenenamiento por metanol. Ya. Este alcohol indetectable al gusto. Claro. Se utiliza para aumentar el volumen de las bebidas y abaratar costes. Claro. Pero sus efectos pueden ser devastadores. Claro, porque el metanol afecta al sistema nervioso central Efectivamente. y puede causar ceguera, daños en órganos vitales, incluso la muerte. Exacto. Y lo más preocupante es que este no es un caso aislado. Claro. Allá ha visto numerosos casos similares en los últimos años en países como Filipinas o India. La falta de regulación del alcohol sigue cobrándose vidas, especialmente entre los jóvenes que buscan experiencias nuevas y a veces arriesgadas. El gerente del hostal, por supuesto, niega haber añadido metanol a las bebidas. Ya. Pero la investigación del gobierno de Laos avanza con lentitud y rodeada de un halo de secretismo. ¿Sí? Se han producido arrestos de 11 empleados del hostal y del dueño de las marcas de alcohol Tegar Vodka y Tegar Whisky. Ajá. Pero se llegará al fondo del asunto. Esa es la gran pregunta. ¿Se hará justicia? ¿Se depurarán responsabilidades? ¿O este caso quedará en el olvido como tantos otros, dejando un reguero de dolor e incertidumbre? Hablando de Tegar Vodka y Tegar Whisky, no me suena haber oído hablar de estas marcas. Son locales. No lo sé. Se sabe si eran conocidas por ser potencialmente peligrosas. Es difícil saberlo. Con certeza lo que sí sabemos es que en muchos países en desarrollo, la producción de alcohol artesanal o sin los controles adecuados es un problema grave. Y esto nos lleva de nuevo a la responsabilidad del viajero. ¿Cómo podemos protegernos en un entorno donde la información es escasa y las garantías a veces inexistentes? Esa es una pregunta crucial que trataremos en profundidad más adelante. De acuerdo. De momento nos quedamos con la inquietante imagen de Bang Bang, un lugar que prometía aventura Sí. y que se ha convertido en escenario de una tragedia inexplicable. Una tragedia que sin duda nos deja con muchas preguntas sin respuesta. Totalmente. Lo que a mí me perturba es que este caso, más allá del drama humano, nos enfrenta a una realidad incómoda. Sí. El turismo, esa industria globalizada que nos vende la promesa de la evasión, y la aventura a veces se construye sobre cimientos frágiles, sobre la falta de escrúpulos y la negligencia. Es como si en nuestra búsqueda del paraíso nos olvidáramos de mirar dónde pisamos. Totalmente. La tragedia de Van Veen nos recuerda que la aventura tiene un precio Sí, y que a veces ese precio puede ser demasiado alto. exacto. Y en este caso, la falta de transparencia por parte de las autoridades de Laos no hace más que aumentar la inquietud. Estamos ante un caso de negligencia encubierta.
¿O simplemente ante la ineficacia de un sistema que no puede o no quiere controlar la producción ilegal de alcohol? Si nos fijamos en el perfil de las víctimas, encontramos una constante. Sí, Jóvenes aventureros con ganas de descubrir el mundo y vivir experiencias intensas. claro. Podría ser que en su afán por disfrutar al máximo hayan ignorado señales de alarma o subestimado los riesgos. Es posible la cultura del viaje low cost, de la búsqueda de emociones fuertes a bajo precio, puede llevar a tomar decisiones precipitadas, Claro. a renunciar a la seguridad en aras de la experiencia. Pero también hay que tener en cuenta que en muchos casos los viajeros no tienen acceso a información clara y fiable. Claro. La falta de advertencias específicas. La dificultad para distinguir entre establecimientos seguros y aquellos que no lo son. Todo esto contribuye a crear un caldo de cultivo propicio para la tragedia. Sin duda la responsabilidad es compartida. Los viajeros, por supuesto, deben ser conscientes de los riesgos y tomar precauciones, pero también es fundamental que los países que reciben turistas garanticen su seguridad, que implementen controles eficaces y que persigan la producción ilegal de alcohol. Hablábamos antes de las víctimas. Es importante recordar que detrás de las cifras, detrás de las frías estadísticas, hay historias humanas, familias destrozadas por la pérdida de un ser querido. Por ejemplo, la prensa australiana ha publicado numerosos artículos sobre Holly y Bianca, las dos jóvenes que murieron envenenadas. Sí, Sus familias están devastadas claro. y exigen justicia. Describen a las chicas como almas libres llenas de vida con un futuro brillante por delante. Fue desgarrador pensar en sus sueños truncados, en las experiencias que ya no podrán vivir. ¿Y qué decir de las dos jóvenes danesas que agonizaron durante horas en el hostal? La imagen de esas chicas enviando mensajes de auxilio, vomitando sangre, es una imagen que se queda grabada en la memoria, que nos recuerda la crueldad de esta tragedia. Es cierto, y no podemos olvidar al joven abogado británico. que viajó a Laos buscando un descanso, un momento de evasión, y encontró la muerte. 6 vidas truncadas, 6 familias destrozadas, un recordatorio de que la tragedia puede acechar en cualquier lugar, en cualquier momento. Y lo que más me inquieta es la posibilidad de que este caso quede impune. Se llegará al fondo del asunto, se depurarán responsabilidades. Laos, con su gobierno autoritario y su férreo control de la información, no es precisamente un ejemplo de transparencia. Es difícil ser optimistas. ¿Crees que la presión internacional podría obligar a las autoridades laosianas a actuar con más contundencia? Es posible, la repercusión mediática del caso ha sido considerable y las familias de las víctimas están luchando por que se haga justicia. Se han emitido alertas de viaje, se ha recomendado a los turistas extremar las precauciones al consumir alcohol en Laos. ¿Son estas medidas suficientes para prevenir tragedias similares en el futuro? Esa es la gran pregunta. Lo que está claro es que este caso ha puesto en manifiesto la necesidad de reforzar la seguridad en el sector turístico, de implementar medidas más eficaces para controlar la producción y venta de alcohol y de concienciar a los viajeros sobre los riesgos a los que se exponen. Y no solo en Laos, sino en cualquier destino donde la regulación sea deficiente o de información escasa. Exacto, la tragedia de Bang Yandian debe servir como una llamada de atención. Sí. Un recordatorio de que la aventura no puede estar reñida con la seguridad. ¿Qué podemos hacer como viajeros para minimizar los riesgos? ¿Qué preguntas debemos hacernos antes de elegir un destino, un alojamiento, un restaurante? De eso hablaremos en la última parte de este deep dive. De momento nos quedamos con la inquietante sensación de que tras la fachada paradisíaca de algunos destinos turísticos se esconde una realidad mucho más oscura. Es cierto, esa sensación de vulnerabilidad, de que lo impensable puede ocurrir en cualquier momento, es algo que nos deja marcados. Y más aún cuando pensamos en cómo podríamos habernos protegido, en qué señales de alarma deberíamos haber detectado. Precisamente de eso quería hablarte ahora, porque si bien es imposible eliminar por completo el riesgo, sí podemos tomar medidas para minimizarlo. Claro. Y la primera, sin duda, es la información. Antes de viajar a un destino, especialmente si se trata de un país con normativas menos estrictas, es fundamental informarse sobre los riesgos potenciales. ¿Te refieres a consultar las recomendaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores, leer blogs de viajeros, buscar información en foros especializados? Exacto, y no solo eso, también es importante prestar atención a las noticias, a las alertas sanitarias que se emiten a las experiencias de otros viajeros. A veces un simple comentario en un foro puede ser la clave para evitar una situación peligrosa. Y una vez en el destino, ¿qué precauciones podemos tomar? Porque claro, no se trata de vivir con miedo de renunciar a la aventura, No, claro. sino de disfrutarla con responsabilidad.
por supuesto se trata de ser conscientes de los riesgos y actuar en consecuencia. Por ejemplo, a la hora de elegir un alojamiento es importante fijarse en las medidas de seguridad que se implementan en la reputación del establecimiento en las opiniones de otros viajeros. Lo mismo a la hora de elegir un restaurante o un bar. Desconfía de los precios excesivamente bajos de las ofertas demasiado tentadoras. A veces lo barato sale caro y en este caso el precio puede ser la vida. Hablando de precios, es evidente que el alcohol adulterado con metanol es un problema grave, especialmente en países donde la producción y venta no están controladas de forma estricta. Totalmente. ¿Qué podemos hacer para evitar consumir este tipo de alcohol? Hay algunas señales que pueden ponernos en alerta. Por ejemplo, si la bebida tiene un sabor extraño diferente al habitual, o si notamos que el efecto del alcohol es más rápido o más intenso de lo normal. Sí. Es importante dejar de consumirlo inmediatamente y buscar atención médica. También he leído que a veces el metanol puede producir dolores de cabeza, intensos náuseas, vómitos, visión borrosa. Exacto. Ante cualquier síntoma sospechoso, lo mejor es no arriesgarse. Claro. Es preferible pecar de precavidos que lamentar las consecuencias. Y por supuesto, si vemos que alguien a nuestro alrededor presenta estos síntomas, debemos actuar con rapidez y avisar a los servicios de emergencia. Es importante recordar que el envenenamiento por metanol puede ser mortal. Sí. Y que una actuación rápida puede marcar la diferencia. Sin duda, la información, la prevención y la actuación responsable son nuestras mejores armas para evitar tragedias como la de Bang Bien. Este caso nos ha dejado con una profunda sensación de inquietud, pero también con la necesidad de aprender de lo sucedido, de tomar conciencia de los riesgos y de actuar con responsabilidad. Claro. Al final, lo que buscamos todos es disfrutar de la aventura, de la experiencia de viajar. Sí. Pero sin poner en peligro nuestra vida. Exacto, la aventura no tiene por qué estar reñida con la seguridad. Informarse, ser precavidos y actuar con responsabilidad son las claves para que el viaje sea una experiencia inolvidable por los motivos correctos. Nos despedimos con esa reflexión en mente. Gracias por acompañarnos en este Deep Dive y esperamos que la información que hemos compartido te ayude a viajar de forma más segura y consciente. Hasta la próxima.